Buenas noches. Qué pena que a los 40 minutos este sistema lo saca uno. Me va a tocar ir pensando seriamente en adquirir el Zoom. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, profesor, perfectamente. Listo. Entonces, continuamos. ¿Qué pasó que ya no comparten la cámara? Listo, John. ¿Quién más? ¿Quién está por allí? Bueno, estábamos hablando del sistema preferencial del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, ¿cierto? Y estábamos afirmando de que ese sistema preferencial, pues como su nombre lo indica, es algo más simplificado, es una especie como ahora lo que ha sacado el gobierno, ¿sí? Para el régimen simple de tributación, ¿sí? En este caso es un sistema preferencial, lógicamente, ¿qué más, Juan? Para el sistema de impuesto de industria y comercio. Para pertenecer a este sistema, ¿sí? Pues la Secretaría de Hacienda Municipal tiene que brindar, tiene que ser garante, en este caso, de desarrollo tecnológico, de formatos, de aplicativos para que las personas contribuyentes puedan efectivamente, digámoslo así, tener ese derecho tributario de poder acogerse como tal al sistema preferencial. Entonces, de tarea es a manera reflexiva, ¿no? Que se averigüen cómo está haciendo Neiva para aplicar el sistema preferencial del impuesto de industria y comercio, ¿sí? Porque en su estatuto tributario está, pero en la vida real no sabemos cuántos usuarios o cuántos contribuyentes hay. ¿Será que sí hay? ¿O será que simplemente quedó en el papel? Allí está la inquietud para ustedes. Requisitos para pertenecer al sistema preferencial del ICA. Pues sencillo, ser persona natural. Fíjense que ser persona natural, automáticamente las personas jurídicas, ya sean mercantiles, civiles o de otras índoles, como las que ya vimos, ¿cierto? Automáticamente las personas jurídicas quedan eliminadas de este sistema preferencial de golpe. Es decir, aplicada para personas naturales como Juan, como John, como Daniela o como el docente. ¿Sí? Deben tener máximo un establecimiento de comercio. Entonces, ojo con eso, un solo establecimiento de comercio. No deben ser distribuidores, entonces nada de distribuir de la cadena de distribución. Entonces, si no es distribuidor, prácticamente la persona, digámoslo así, tiene simplemente un local, una venta, un punto de venta, y en ese mismo local, pues vende el producto, ¿sí? Pero si yo ya empiezo, no, que hago domicilios, que tengo servicio puerta a puerta, que empiezo a abrir un aplicativo en el Facebook para hacer domicilios y llevar el producto, pues automáticamente como que ya me va mutando y se va volviendo el negocio también, digámoslo así, distribuidor, ¿no? Entonces, ojo con eso. No ser usuario aduanero y tener unos ingresos inferiores a 1.500 VTs. 1.500 VTs, no sé cuánto estará, yo creo que un poco más de 40 millones, pensaría. Entonces, si en el año anterior, ojo porque es el año anterior, no tener ingresos por 1.500 VT, es decir, más o menos unos 40, entre 40 y 50 millones, pensaría yo. Sexta, celebrar contratos en el año anterior y actual. Ojo porque aquí ya no es solo el anterior, sino el actual. Un contrato valor individual y superior a 1.500 VT. Entonces la conclusión es que si yo tengo ingresos, ya sea en el presente año, ¿cierto? O en el año anterior, por valor superior a 1.500 VT, pues automáticamente yo no puedo, digámoslo así, someterme al sistema preferencial. Ojo porque un contrato puede ser verbal o escrito, ¿no? Un contrato es cuando la señora va y dice a la tienda, véndame una libra de azúcar. O cuando el señor va y dice, véndame este forro, véndame esta blusa. Eso es un contrato. Entonces, la palabra contrato no necesariamente significa, pues, un documento formal, ¿no? Entonces, ojo con eso. Montos, consignaciones, depósitos, inversiones al año anterior y actual que no superen los 1.500 VT.
Entonces, igual para pertenecer al régimen preferencial del ICA, el parágrafo 2 del artículo 91 manifiesta que deben llevar un libro fiscal, ¿sí? Un libro fiscal sencillo, ustedes lo saben, en donde estén los ingresos y gastos, ¿sí? Pero ojo que esto es para efectos fiscales, ¿no? Porque para efectos contables, de acuerdo a las NIF, ¿cierto? Ley 1314, y de acuerdo a Grupo 3, tendrán que llevar contabilidad simplificada y eventualmente podrían estar en el Grupo 2, ¿cierto? Y tendrían que llevar NIF para pymes. Entonces, una cosa es para efectos tributarios y otra cosa es para efectos contables, ¿sí? Y ojo porque para efectos tributarios, pero territoriales, en este caso para el ICA. Pero una cosa es, si yo tengo ingresos superiores a los 1.500 VTs, automáticamente también me vuelvo declarante del impuesto de renta y complementarios, ¿sí? Entonces hay que analizar la disposición nacional, el Estatuto Tributario Nacional, a ver qué nos habla respecto a las obligaciones formales derivadas de la contabilidad. La tarifa, ojo porque aquí la tarifa me cambia. Fíjense que el sistema preferencial del ICA, que como les dije hace un momento, viene con la ley 1819 del 2016. En este caso, Neiva fijó una tarifa que aquellas personas que tengan ingresos inferiores, o mejor, de 1 a 1.500 VT, ¿cierto? Tendrán que pagar de manera anual 7 VTs, ¿sí? Tendrán que pagar 7 VTs. 7 por 3, 21, que estará alrededor de los 300.000 pesos, pensaría yo, ¿no? Un poco menos de 300.000 pesos estaría el impuesto preferencial de industria y comercio. Pero ojo, eso es ICA, ¿no? Eso es el impuesto del ICA. Y con base en el ICA se calcula ¿qué? El avisos y tableros y se calcula la sobretasa bomberil. Entonces, ojo porque vamos a ver que la base gravable, ¿sí? La base gravable del impuesto de avisos y tableros y sobretasa bomberil, pues va a ser el impuesto de industria y comercio. Pues a partir del valor de las 7 VT se empezará a liquidar ¿qué? Avisos y tableros y sobretasa bomberil. Es decir, que estas personas que pertenecen al régimen preferencial no están, ojo, no están, digámoslo así, exentas o excluidas de avisos y tableros y sobretasa bomberil. Por el contrario, tendrán que tributar. En este sentido, pues, ¿tienen alguna duda acerca de este sistema? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Se fueron? ¿O claro? No, señor, está bien. Perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hablar para finalmente concluir de la parte sustantiva del impuesto de industria y comercio. Vamos a hablar de los impuestos accesorios y complementarios, es decir, de avisos y tableros y de sobretasa bomberil. Entonces, avisos y tableros es el 15%, según el artículo 98 del Estatuto Tributario, es el 15% del impuesto del ICA. Es decir, la base gravable de avisos y tableros será ¿cuál? En este caso será el ICA, ¿cierto? El valor del impuesto del ICA será su base gravable y a esa base gravable le voy a aplicar la tarifa que es el 15%, artículo 98. Y la sobretasa bomberil va a ser el 3% del impuesto del ICA, en este caso, artículo 102 del Estatuto Tributario. Pregunta, ¿cuál es el hecho generador de avisos y tableros? ¿Cuál es el hecho generador de avisos y tableros? Porque, ojo, el hecho generador, recuerden bien que el hecho generador es la actividad que automáticamente por el hecho de realizarla me convierte a mí en responsable de esa obligación tributaria, ¿no? Entonces, el hecho generador de la actividad del ICA, pues es una actividad comercial, industrial y de servicios. Pero pregunta, ¿cuál será el hecho generador de avisos y tableros y cuál será el hecho generador de sobretasa bomberil? ¿Qué piensa María José? Perdón, María Trujillo. ¿O qué dice Jennifer? No, Jennifer, no sé, profe, la verdad. algo que se te ocurra, María.
¿Qué piensas? La de avisos y tableros es la publicidad, ¿no? ¿Me estás preguntando o estás afirmando? No, pues es la publicidad que, que la empresa pone para promocionar algún producto o actividad o algo que le genere los ingresos, ¿no? Eh, Jennifer, o Como en sea el que sí. supermercado. Jennifer, o sea que si la empresa no tiene ningún aviso, ninguna valla, ningún pendón, ¿sí? Ningún tablero, ninguna publicidad, no tiene que pagar impuestos de avisos y tableros. ¿Estás segura? No será también, o sea, de pronto sí lo tiene que pagar solamente por tener el nombre de su supermercado, ¿no? O de su, o no sé. ¿Quién le complementa a Jennifer? Yo por lo que tengo entendido, esto se paga si usted tiene un establecimiento de comercio y desempeña alguna actividad pues, que se encuentre establecida como entidad de comercio. Entonces, se encuentran obligadas pues, a pagar el impuesto de avisos y tableros. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué piensa Daniela? Daniela Figueroa. Melissa Charri. Bueno, parece que los demás no están. Están conectados, pero no están. Efectivamente, como lo ha dicho Jennifer, ¿sí? Como lo ha dicho Jennifer y John, y díganlo con seguridad, muchachos. Ustedes ya se van a graduar y díganlo con seguridad. Efectivamente, como lo dice la diapositiva, son impuestos accesorios y a su vez complementarios. ¿Qué significa eso? Que primero, en el aspecto formal, tanto el avisos y tableros como la sobretasa bomberil es accesorio porque se declara, valga la redundancia, en el mismo formulario o en la misma declaración del impuesto de industria y comercio. Por eso es accesorio. Y segundo, el avisos y tableros se genera el hecho generador, valga la redundancia, por el simplemente, digámoslo así, la circunstancia de tener un aviso, tener una publicidad, tener un pendón, tener una valla, tener algún aspecto de publicidad. Por el simplemente hecho de tener esto, ¿sí? Automáticamente se genera el impuesto de avisos y tableros. ¿Listo? La pregunta que me resulta a mí, ¿sí? De pronto se me acaba de ocurrir, se supone que el avisos y tableros, digámoslo así, ¿cuál sería la periodicidad del aviso y tableros, cierto? Porque, digámoslo así, yo coloco en mi valla, yo la coloqué en el 2015, ¿sí? Pues yo tendré que pagar en el 2015, pues porque coloqué mi valla impuestos de avisos y tableros. Pero si en el 2016 no he colocado más vallas, sino que sigue existiendo la misma valla, pues también tendré que pagarme avisos y tableros. Es decir, que ojo, este impuesto no se genera por la cantidad de vallas, ni la cantidad de pendones, ni la cantidad de avisos, no. Simplemente se genera por el hecho de estar ofreciendo al público una publicidad, ¿sí? Ya sea en una sola valla, o ya sea en el Facebook, o ya sea en cualquier aviso, ¿sí? Aviso o tablero, su nombre lo indica. Entonces, en el momento, otra duda que me surge a mí, ¿qué pasa si yo durante el año, de enero a octubre, tuve mi publicidad, ¿sí? Pero de octubre a diciembre no tuve publicidad. Primero que todo, ¿cómo compruebo yo que de enero a octubre sí tuve publicidad y que de octubre en adelante no tuve? ¿Cierto? No tuve un aviso. Y segundo, bueno, primero, ¿cómo lo compruebo? Y segundo, ¿cómo hago yo para pagar? ¿Sí? ¿Realmente pagaré de enero a octubre o no pagaré porque terminé el año sin publicidad? ¿Qué piensan? Es algo loco que se me acaba de ocurrir, ¿no? Profe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? Sí, bueno, sí, me hago entender. Ima, ya está claro que avisos y tableros se genera, el hecho generador es la publicidad, en este caso de una valla, de un aviso, de un pendón, ¿cierto?
y la publicidad pues permanente, que esté constante. Entonces, supongamos que en el 2020, que se declara y se paga en el 2021, ¿verdad? Supongamos que en el 2020, de enero a junio, yo he tenido publicidad, yo he tenido avisos, publicidad. Pero con ocasión al coronavirus, pues yo estoy vendiendo efectivamente, pero ya no tengo publicidad. ¿Sí? Yo estoy vendiendo porque los clientes tienen mi número de teléfono y me llaman y yo les voy y les dejo el pedido. Pero yo no tengo publicidad, no tengo avisos, no tengo vallas de junio a diciembre. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para tributar avisos y tableros si en la mitad del año tuve publicidad y en la otra mitad no tuve publicidad? Entonces, primero, ¿cómo hago yo para tributar? Y segundo, ¿cuál sería mi soporte, cierto? Mi material probatorio en caso tal que la administración me diga, demuéstreme que usted ya no tuvo publicidad. ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Profe, pero es que usted dijo que el impuesto se tributa sin tener en cuenta la cantidad de publicidad que usted le haya hecho a su empresa. Sí. Entonces, yo digo que genera, que tributa pues el mismo 15% del ICA, así usted solamente la haya tenido en un periodo y en el otro no. ¿Alguien está de acuerdo con Jennifer? Sí, pues porque pues también decía que pues ser cualquier tipo de publicidad y pues se supone que cuando tenga el número de la persona, si le dio tarjeta o no, pues de una u alguna forma está haciendo publicidad para poder pues, desempeñar su actividad, ¿no? Pero ojo, listo, muy bien, John y Jennifer. Pero pónganme cuidado a la pregunta que les hago. Y para todos va. Efectivamente, no interesa si yo tengo 20 vallas, 20 pendones. Lo que interesa es estar ejerciendo la publicidad. Entonces, en ese ejercicio de la publicidad yo la hice de enero a junio, es decir, la mitad del año. Pero la otra mitad yo no tengo nada de publicidad, no tengo ni una valla, ni un pendón, nada, no tengo nada. Entonces, como el impuesto de avisos y tableros es anual, ¿cierto? En este caso los 12 meses, y en esos 12 meses, 6 meses tuve publicidad y 6 meses no tuve publicidad, la pregunta es, ¿yo podré eventualmente pagar la mitad de ese impuesto de avisos y tableros y no el 15%? Y segundo, ¿cómo hago yo para soportarle, cierto? ¿Cómo hago yo para soportar que sí, que en un tiempo tuve publicidad y que en otro tiempo no tuve? Y segundo, ¿cómo hago para pagar ese aviso y tablero? O sea, es algo que está en discusión, ¿no? No es que yo tenga la razón, ni mucho menos, sino que, pues, me surgió esa pequeña inquietud, ¿no? Porque le pongo un extremo mucho mayor. ¿Qué pasa si solo tuve publicidad en enero? Es decir, en enero del 2020 tuve publicidad por 20 días, pero a partir de enero, es decir, de febrero a diciembre, yo ya no tuve publicidad, ¿sí? Pero el negocio siguió generando ingresos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso con el impuesto de avisos y tableros? ¿Qué piensan? ¿Se pagará proporcional o se pagará el 15%? ¿Sí? ¿O no se pagará nada? ¿Qué harían ustedes? Pues, profe, yo creo que es muy difícil soportar que uno no ha tenido un aviso o le ha hecho publicidad a su negocio, porque en la actualidad que vivimos, ya sea por redes, ya sea por cualquier medio, uno le puede hacer publicidad a su negocio y es muy difícil como tener un soporte para decir, no, en tal periodo no hice porque así se va a estar el nombre de su negocio o tal pendón. Entonces, yo creo que le toca pagar el 15%. Pues Listo. yo creo, a mi parecer. Sí, Jennifer es conservadora y pagaría el 15%. ¿Qué piensa John? ¿O Paula o Daniela? Por aquí Andrés, Jesús o Denis. Denis que habló al principio. Profe, yo pienso que se pagaría proporcional, ¿cierto? Porque ahí dice avisos y tableros siempre y cuando esté en un espacio público. Y uno, pues, para demostrar que no ha tenido la publicidad, poder tomar un registro fotográfico con la fecha y eso para probarlo. Sí, muy Pienso yo. bien.
Fíjense que es otra postura, ¿no? Totalmente válida también, ¿sí? Pues digamos que en esto valdría la pena que ustedes investigaran si ya lo ha definido la Corte Constitucional o si ya lo ha definido el Consejo de Estado o si hay algún concepto, en este caso, de la administración tributaria de Neiva. Porque la verdad que primero es poco probable que suceda en la realidad, como dice Jennifer. O sea, la realidad en el mundo en que vivimos, todo el mundo tiene una publicidad o al menos un afiche o al menos un afiche que dice se venden minutos, se venden tamales, etcétera, ¿cierto? Entonces es poco probable. Sin embargo, precisamente este escenario académico es para eso. ¿Qué pasaría en caso tal de que un tiempo sí y otro tiempo no? Entonces, vale la pena como sentarse, digamos, a analizar ese caso, como por ejemplo cuando una empresa entra en una etapa de recesión o en una etapa de liquidación. Entonces una empresa tuvo ingresos durante 4 meses, luego entró en recesión económica, luego la van a liquidar y en consecuencia ya no está, digámoslo así, abierta al público. Es decir, ya no tiene un aviso de un tablero. Entonces, ¿qué pasa con ese tiempo proporcional? Se pierde el tiempo, es decir, tengo que pagar total el impuesto. Entonces, como que hay ahí interrogantes que inclusive podría servir para el desarrollo de una tesis de grado, hasta pensaría yo. Bueno, sin embargo, efectivamente es el 15% y la base gravable pues es el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Y la sobretasa bomberil es el 3%. Pregunta para todos. ¿Cuál será el hecho generador de la tasa bomberil? ¿Cuál será el hecho generador de la tasa bomberil? ¿Qué piensa Camila Escobar? No, profe, no sé. ¿No? Alejandro Suaza, ¿qué piensan? ¿Cuál será el hecho generador de la sobretasa bomberil? Que para efectos de Neiva es el 3%. Nicole, ¿qué piensa Nicole? ¿Ya volvió Nicole? Se desconectó Nicole. No, aquí estoy. Hola. Hola Nicole, ¿qué piensas Nicole acerca del hecho generador de la sobretasa bomberil? El hecho generador es en sí hacer la actividad que está grabada con el impuesto de industria comercio y el impuesto predial. Sí, perfecto, Nicole. Efectivamente, fíjense que en este caso la legislación, es decir, la ley que creó la sobretasa bomberil y a su vez el estatuto tributario de Neiva, ¿cierto? Lo que hizo fue reglamentar esa ley, porque como ya lo vimos, solo el Congreso crea leyes y crea tributos en tiempo de paz, ¿no? En ese sentido, el hecho generador de la sobretasa bomberil es el mismo para efectos de industria y comercio que la actividad comercial, la actividad de servicios o la actividad industrial. Y también eventualmente se puede cobrar, está potestad de los consejos, cobrar la sobretasa bomberil en el hecho generador del impuesto predial, que en este caso se grava sobre bienes inmuebles. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta acerca de estos impuestos accesorios o complementarios? Haciendo un comentario, han notado que lo que de pronto debatimos en la primera clase, creo que hicimos presencial, prácticamente con la expedición del decreto extraordinario 417 del 2020, que profirió Duque, ¿cierto? Con ocasión al estado de calamidad pública o al estado de emergencia social, económica y ecológica, que lo contempla el artículo 215 de la Constitución. Prácticamente 215 o 214, prácticamente en este momento podemos decirlo que no estamos bajo un régimen tributario del 338 de la Constitución. Recuerdan que el 338 habla que en tiempo de paz solamente el Congreso podrá fijar los tributos y que las asambleas y los consejos podrán reglamentarlo y podrán definir los elementos del tributo, el hecho generador, la base gravable, etc. Pero eso funciona en tiempo de paz. En este momento podríamos decir que tributariamente no estamos en tiempo no estamos en tiempo de paz, estamos en un estado de calamidad pública, en un estado de emergencia social, económica y ecológica decretado por el presidente a través del decreto extraordinario el 417 del 2020. Y con ocasión a ese decreto, ¿sí? Automáticamente yo les he compartido algunos
porque ha habido una avalancha de normatividad, ¿cierto? Normatividad en materia de salud, en materia tributaria, en materia comercial, en muchos ámbitos, en materia laboral, en donde el presidente automáticamente toma el mando, llamémoslo así, de todas las normas, y lo que el presidente en este momento está profiriendo son decretos que se igualan a leyes. Es decir, es como si el presidente estuviera legislando, ¿sí? Realizando un símil. Estos decretos automáticamente pasan a un control constitucional ante la Corte Constitucional y ese control es automático. Es decir, hoy el presidente firmó un decreto, de estos decretos deben llevar la firma de todos los ministros, automáticamente ese decreto se envía a la Corte Constitucional para que le haga un control para ver si viola eventualmente o mejor vulnera alguno de los artículos de la Constitución. Entonces, fíjense que algunos, con ocasión a los decretos que ha pedido el presidente, ha extendido los plazos para pagar renta, algunos artículos de IVA quedaron exentos, ya se colocó en marcha la devolución de IVA, por allí está el link, otorgó permiso a los gobernadores y a los alcaldes para que bajo su principio de la autonomía administrativa ellos rebajen o descuenten tarifas de impuestos municipales. Entonces ya Neiva hizo lo suyo y profirió un decreto del alcalde Gorky alargando el plazo para pagar el impuesto predial y ya muchos gobernadores también han hecho lo mismo respecto a los impuestos departamentales, como vehículos, entre otros. ¿Sí? Entonces, eso como para mencionar de pronto o hacer un paréntesis acerca del sistema en que nos encontramos actual referente a la parte tributaria. Inclusive ya por ahí el director de la DIAN extendió los plazos de la exógena. Bueno, en fin, han habido muchas normas nuevas que pues nos invita a todos a estar muy al tanto a ver qué sucede con el tema laboral también, ¿no? No se pueden suspender ni terminar contratos, ni obligar a las personas que salgan a vacaciones, entre otras. ¿Tienen alguna duda respecto a esto, chicos? No, señor. Bueno, empezamos a hablar o a entrar propiamente en el sistema de retención en la fuente sobre industria y comercio. No sin antes advertir que es un sistema de recaudo anticipado, ¿sí? Para asegurar las finanzas, ¿cierto? En donde se acelera el recaudo, ¿sí? Es decir, no es un impuesto como tal, eso ustedes ya lo conocen muy bien. Recuerden también que los ingresos del impuesto de industria y comercio, ojo, los ingresos que obtiene el sujeto activo, es decir, que en este caso percibe la Secretaría de Hacienda de Neiva, estos ingresos de industria y comercios tienen una destinación, digámoslo así, tienen una libre destinación. Es decir, que Neiva dentro de su presupuesto público de ingresos y gastos puede perfectamente darle una destinación a lo que a bien tengan o consideren, ¿sí? Diferente es el impuesto, por ejemplo, de la sobretasa bomberil. ¿Por qué? Porque la sobretasa bomberil es una renta, es un tributo, ¿cierto? Es una renta con destinación específica. ¿Qué sucede? Que lo recauda, en este caso, el sujeto activo, es decir, la Secretaría de Hacienda, pero se lo debe transferir a los bomberos. Es decir, es una renta con destinación específica a los bomberos. Cada recaudo por sobretasa bomberil que recaude, valga la redundancia, Neiva, se lo transfiere a los bomberos. Y de esta manera lo hace cada municipio de los más de 1.100 que hay en Colombia. Entonces, fíjense que hay tributos con renta especial o específica y hay tributos con libre destinación. El impuesto predial, en principio, es de libre destinación. Lo mismo sucede con el impuesto de industria y comercio, es de libre destinación. Pero hay rentas como la sobretasa bomberil, como también las estampillas, que tienen destinaciones específicas y en consecuencia solo se pueden gastar en el presupuesto público para lo que diga la normatividad, la Constitución y la ley. ¿Listo? Eso para hacer un comentario acerca de, digamos, pues no tiene que ver directamente con la clase, pero sí con las finanzas públicas, en este caso de la Secretaría de Hacienda de Neiva.
Entonces, es un sistema de recaudo anticipado, ¿cierto? Y lo aplicarán, ¿cierto? Lo aplicarán los agentes de retención. Fíjense que nace un nuevo concepto y es agentes de retención. Entonces surge la pregunta, ¿quién será un agente retenedor? Pues sencillo, un agente retenedor será la persona que retiene, ¿sí? Es la persona natural o jurídica. En este caso están definidos en el artículo 620 del estatuto, aquella persona que al momento de hacer, ojo, nace otro concepto, un pago o abono en cuenta. Lo que suceda primero, pago o abono en cuenta, lo que suceda primero, entonces ese agente de retención va a retener cuando va a pagar o cuando va a hacer el abono, ya vamos a ver qué significa cada cosa, va a retener un porcentaje establecido, en este caso por el estatuto tributario, va a retener un porcentaje de ese pago, de ese abono a un tercero, es decir, a un contribuyente. Por regla general, ¿quiénes son agentes retenedores? Pues el estatuto va a decir quiénes son, ¿sí? Por regla general, el agente retenedor, ¿a quién le retiene? ¿Sí? O a quién le, digámoslo así, a quién le congela, entre comillas, un valor de ese pago o un valor de ese abono. Pues le va a retener a un contribuyente del impuesto de industria y comercio. Es decir, a toda persona contribuyente o que realice una de las actividades grabadas del ICA, pues automáticamente va a estar sujeta a retención. ¿Listo? Entonces el 620 dice quiénes son agentes de retención. Y ojo con esto, chicos, porque entra una amplia gama de instituciones, ojo, una gama de instituciones que no son sujetas del impuesto de industria y comercio, pero sí son agentes de retención. Ojo, yo puedo ser agente de retención, pero no soy sujeto de pagar el impuesto, porque son dos obligaciones, tanto formales como sustanciales, totalmente diferentes. Sí, una cosa es retenerle y pagarle a la DIAN, lo de los terceros, y otra cosa es pagar el impuesto y ser sujeto de retención y retener también. Entonces, en el 620 entran al juego las entidades de derecho público. Y, digámoslo así, la doctrina ha definido que son entidades de derecho público todas las personas jurídicas, ¿cierto?, que tienen un capital de más del 50% como público. Entonces, allí entran en entidades de derecho público los municipios, las gobernaciones, los ministros, los departamentos como el DNP, el DPS de la Prosperidad Social, las empresas sociales y comerciales del Estado, las empresas industriales del Estado como Ecopetrol, las empresas de servicios públicos como por ejemplo la electrificadora del Huila, la Ceiba, Ciudad Limpia, Ciudad Limpia es una empresa privada, Aguas del Huila, los institutos públicos como el Instituto de Tránsito y Transportes, como el Instituto Infihuila, en fin, las empresas sociales del Estado, es decir, los hospitales, las ESE, en fin, cualquier entidad pública de derecho público, que existen en Colombia más de 6.000 entidades. Ayer lo mencionaba el director del Departamento de la Función Pública en una locución, que son más de 6.000 instituciones públicas que existen en el país. Todas estas entidades, ya sean de acá de Neiva o de alguna otra persona, de alguna otra, digamos, otra localidad, pues serán agentes de retención. Ojo, porque esta regla aplica no solo para Neiva, sino para todos los ordenamientos de impuestos territoriales. ¿Listo? Grandes contribuyentes según la DIAN. Entonces, los grandes contribuyentes que estén determinados por la DIAN a través de resolución administrativa proferida por la DIAN, también se entenderán agentes de retención para efectos del ICA. También serán agentes retenedores aquellas personas que la designe la Secretaría de Hacienda Municipal a través de una resolución, es decir, a través de un acto administrativo que profiere cada año, en donde se determinan cuáles son los agentes retenedores. Entonces pueden buscar, por ejemplo, en internet cuáles serán los agentes de retenedores que la DIAN ha determinado en la resolución para efectos de este periodo grabable de 2020, ¿sí? Intermediarios o terceras actividades grabadas de ICA. Entonces, ojo, porque los intermediarios también estarán, en este caso, sometidos a ser agentes de retención del ICA. Contrato de mandato. Entonces, ojo, cuando haya un contrato de mandato entre dos o más personas, cuando se hagan pagos, ¿cierto? Cuando se hagan pagos o se realicen pagos
fruto de esa actividad, pues esos pagos también estarán sujetos a retención. Consorcio de uniones temporales y fiducias. También los consorcios, cuando por ejemplo, el consorcio del estadio, los consorcios de obras públicas o las uniones temporales también de proyectos específicos, cuando estos consorcios contratan a un trabajador, valga la redundancia, y cuando le vayan a pagar, pues en este caso, digámoslo así, no estaría sujeto a retención. Pero cuando ese consorcio pide materiales, si en una ferretería Caneiva, pide suministros, pide bienes, pues eventualmente o en principio estaría sujeto ese pago que realice el consorcio ¿a qué? A una retención. Es decir, sería agente de retención el consorcio en la unión temporal. Las personas naturales y jurídicas con ingresos en el año anterior de 10.500 VTs. Ojo porque también las personas naturales, ¿sí? Como ustedes y yo, y personas jurídicas, indistintamente si son entidades sin ánimo de lucro, indistintamente si son personas jurídicas civiles o comerciales, siempre y cuando en el año anterior hayan tenido ingresos a 10.500 VT, pues automáticamente se convierten, sin que en la DIAN lo notifique, ojo, sin que la Secretaría de Hacienda los notifique, automáticamente se convierten ¿en qué? En agentes de retención. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Tienen alguna duda, inquietud hasta el momento? Esos No, ingresos profe. del año anterior deben de ser superiores a 10.500 VTs. Sí, sí, perfecto. Superiores, ¿cierto? Sí, superiores. ¿Listo? Sí, Bueno. ¿Cómo están? Ya, bueno, vamos a darle hasta las 9:20, ¿les parece? Para dejarlos descansar. Sí, bueno, profe. yo entiendo y me disculpan, la verdad que las clases no las empecemos a las 6:30, pero la verdad en ese horario tengo un compromiso también y pues con el ánimo de cumplir, pues estoy allá y acá, ¿listo? Entonces me disculpan por eso. Como les digo, la idea obviamente no es rajar a nadie, es que aprendan, ¿sí? Que aprendan, que sean responsables, que profundicen algunos temas, que se cuestionen, que hagan preguntas, que hagan los trabajos y créanme que cumpliendo con eso, pensaría yo que no tienen problema con la nota, ¿listo? La nota va a ser lo de menos. Estamos en una situación en donde importa más la vida, la familia, que una simple nota de una clase y más en tributaria que hoy es cierto una cosa, mañana no, ¿sí? O sea, ténganlo por seguro, chicos, que en enero compré el estatuto tributario, la ley 2010, y prácticamente con el coronavirus, pues hay un cambio económico, un cambio social, y en consecuencia ya el otro año probablemente estemos hablando de otra reforma tributaria. No porque el gobierno lo quiera, es porque la economía lo quiere, ¿sí? O sea, las necesidades socioeconómicas lo ameritan, entonces la tributaria siempre va a estar allí, ¿listo? Entonces, vamos a finalizar hablando de esto. Vamos a hablar de cuándo no se practica retención, ¿sí? Porque fíjense que casi que en la mayoría de los casos se debe practicar retención, ¿sí? Pero ¿cuándo no se debe practicar retención? Entonces, cuando se pague o se abone en cuenta, ojo, cuando se pague o se abone en cuenta a los siguientes conceptos. Primero, a los no contribuyentes del ICA. Entonces, por ejemplo, usted contrató un contador, ¿cierto? Un contador persona natural que devenga menos, en este caso, de las VT establecidas. Y cuando usted le vaya a pagar a ese contador, pues es una persona natural, es un trabajador independiente, ejerce una profesión liberal, no está ejerciendo una actividad comercial. En consecuencia, ese contador no es